La madrugada del 19 de marzo de 1786 cayó como plomo fundido sobre la hacienda San Jerónimo. En las tierras cálidas de Veracruz, donde el aire olía a caña de azúcar quemada mezclado con tierra roja, estaba a punto de nacer un secreto que dividiría una familia durante décadas. Dentro de la casa principal, construida con piedra de cantería y techos de teja, el olor era diferente: sangre fresca, sudor de agonía y algo más denso: miedo. La señora María Josefa de Montemayor y Cervantes gritaba en el cuarto principal. Tenía 26 años. Su cabello castaño oscuro, normalmente recogido en un elaborado peinado de la época, ahora estaba pegado a su frente empapada en sudor. Sus ojos color miel, esos que toda la región de Veracruz admiraba, ahora reflejaban algo que no era dolor físico, era pánico. Las cortinas de damasco color vino temblaban con cada contracción. 5 velas de cera de abeja proyectaban sombras danzantes sobre las paredes encaladas decoradas con santos coloniales. El piso de duela de cedro crujía bajo los pasos nerviosos de doña Socorro Velázquez, la partera más respetada desde Xalapa hasta el puerto. Era una mujer de 62 años, manos nudosas pero expertas. Había traído al mundo a más de 300 niños en 40 años de oficio. Esa noche, su rostro, moreno, arrugado, bajo la luz mortecina, revelaba que algo no iba según lo esperado. «Empuje, señora doña María Josefa», ordenó con voz firme pero cansada. El primer bebé llegó llorando fuerte. Luego el segundo, con el mismo llanto vigoroso que resonó en toda la casa. Cuando llegó el tercero, el silencio cortó la noche como un machete afilado. El bebé no lloraba, pero estaba vivo. Respiraba con suavidad. Sus ojitos cerrados temblaban bajo la luz dorada de las velas. Doña Socorro lo envolvió en un paño de algodón blanco. Se acercó a la señora María Josefa para mostrárselo. Y en ese preciso instante, todo cambió. El bebé tenía la piel más oscura que sus hermanos. Mucho más oscura. Los rasgos inequívocamente africanos se marcaban en su rostro diminuto. María Josefa abrió sus ojos color miel. Miró al recién nacido. Su rostro se contrajo en una mueca que no era de dolor maternal. Era asco. Era horror. Era rechazo absoluto. «Saque eso de aquí», susurró entre dientes. «Ahora mismo». Doña Socorro se quedó paralizada. «Señora, es su hijo. Está sano. Solo es un poco más». «Sáquelo», la interrumpió María Josefa con voz cortante como vidrio roto. «Y no vuelva con él. Nunca». Petrona estaba en la cocina de la casa principal. 40 años recién cumplidos. Piel negra azabache marcada por cicatrices de azotes antiguos en la espalda. Manos callosas de lavar ropa en las piedras del arroyo durante 25 años. Nacida en algún lugar de la costa de Guinea que nunca volvería a ver. Traída en barco negrero a Veracruz cuando tenía apenas 8 años. Sus ojos oscuros habían visto demasiado. Habían visto morir a su madre de fiebres en la travesía del océano. Habían visto a su primer esposo ser vendido a un ingenio azucarero de Cuernavaca. Habían visto a 2 de sus hijos morir antes de cumplir 1 año. Solo le quedaba Inés, su hija,
de 6 años, fruto de una violación del mayordomo anterior, y el miedo permanente de que también se la arrebataran. Esa madrugada, mientras removía un caldo de gallina criolla en la olla de barro, escuchó el llamado urgente desde el piso superior: Petrona, suba inmediatamente. Subió las escaleras de cantera con el corazón acelerado. Cada peldaño era un golpe sordo en la oscuridad. Sus pies descalzos apenas hacían ruido contra la piedra fría. Al llegar al pasillo del segundo piso, el olor a sangre se intensificó. Empujó la puerta del cuarto principal. Doña Socorro la esperaba junto a la ventana que daba al patio interior. En sus brazos, un envoltorio de paños blancos manchados de sangre reciente. La partera tenía los ojos húmedos. Sus labios temblaban. «Llévelo lejos», susurró con voz quebrada, «muy lejos, y nunca regrese con él. Que Dios la perdone, que nos perdone a todas». Petrona recibió el bulto, miró el rostro dormido del bebé. Era pequeño, inocente. Sus labios rosados temblaban ligeramente. Las lágrimas le quemaron los ojos. Ella sabía exactamente qué significaba esa orden. El niño tenía la piel más morena que sus hermanos, mucho más morena. Los rasgos africanos eran inconfundibles. El cabello rizado y negro, los labios gruesos, la nariz ancha. En una sociedad colonial obsesionada con la limpieza de sangre y las castas, ese niño era la evidencia de algo que la familia Montemayor jamás podría admitir. El señor don Francisco Javier de Montemayor y Aguirre, hacendado principal de la región, no debía sospechar nunca. La honra de la familia dependía de ello. El apellido Montemayor, una de las familias fundadoras de la Nueva España, descendientes directos de conquistadores, no podía mancharse con la evidencia de que su sangre se había mezclado. La hacienda San Jerónimo dormía bajo la luna llena de marzo. Petrona cruzó el patio de las trojes donde se almacenaba la caña. Sus pies descalzos se hundían en la tierra rojiza todavía húmeda por las lluvias tempranas. El viento caliente del golfo cortaba su vestido de manta burda. Miró hacia atrás. La casa principal estaba iluminada por las velas. Sus muros gruesos de piedra parecían una fortaleza. Luego miró hacia las barracas de los esclavos. 20 jacales de adobe con techos de palma donde dormían hacinados los trabajadores africanos y sus descendientes. Su propia hija Inés dormía allí, en el rincón más alejado, sobre un petate de palma. «Perdóneme, Dios mío», susurró Petrona apretando al bebé contra su pecho. El niño se removió ligeramente. Emitió un sonido suave. Todavía no lloraba, como si supiera que su vida dependía del silencio. A lo lejos se escuchaban los grillos, el croar de las ranas en el arroyo, el aullido lejano de un coyote. Petrona sabía que si regresaba con ese niño, la azotarían hasta morir. El mayordomo de la hacienda, don Blas Ramírez, era conocido por su crueldad. Hace 3 años había mandado azotar a muerte a una esclava llamada Juana, porque supuestamente había robado un anillo. El anillo apareció después en el cuarto de la señora. Nadie se disculpó. Nadie fue castigado. Juana fue enterrada sin nombre en una fosa común detrás de los cañaverales. Si obedecía la orden,
Si dejaba morir a ese niño, cargaría ese peso en el alma hasta su último día. Caminó durante más de 2 horas. Siguió el arroyo que marcaba el límite este de la hacienda. Sus pies sangraban. Las espinas de los huizaches se clavaban en su piel, pero no se detuvo. Finalmente llegó a un lugar que conocía bien, una milpa abandonada cerca del lindero con las tierras comunales del pueblo de San Andrés. Allí, escondido entre los matorrales de acahual y árboles de guamúchil, había un jacal abandonado. Había pertenecido a un tlachiquero que murió de viruela negra hacía 5 años. Nadie se había atrevido a vivir allí desde entonces. Las paredes de adobe estaban medio derruidas. El techo de zacate tenía agujeros por donde entraba la luz de la luna. El suelo de tierra batida estaba húmedo y olía a humedad y abandono. Petrona se arrodilló. Colocó al bebé sobre una manta vieja que había traído escondida bajo su rebozo. Era una manta de lana burda, áspera, pero era todo lo que tenía. Miró el rostro tranquilo del recién nacido, los labios rosados, los ojitos cerrados que temblaban en sueños, las manitas perfectas que se abrían y cerraban como buscando algo. «Merecías más, hijo mío», lloró. Usó esa palabra que sabía no era verdad. No era su hijo, era el hijo de la señora María Josefa. Pero en ese momento, llorando, en un jacal abandonado a kilómetros de cualquier alma viviente, algo dentro de ella se rompió, y algo más comenzó a formarse. Una decisión, una promesa, un acto de rebelión silenciosa que cambiaría todo. Petrona regresó a la casa principal antes del amanecer. Entró por la puerta de la cocina cuando las primeras luces del alba comenzaban a teñir el cielo de naranja. Sus manos temblaban. Su rostro estaba mojado por lágrimas secas y sudor. Su vestido estaba manchado de tierra y sangre. Escuchó el tropel de caballos en el patio principal. Su sangre se heló. El señor don Francisco Javier de Montemayor había llegado antes de lo esperado. Venía de la Ciudad de México. Había viajado durante 4 días para estar presente en el nacimiento de sus hijos. Pero el parto se adelantó. Petrona escuchó su voz grave gritando órdenes en el patio. Desencíllenlos. Denles agua y cebada. Y alguien avísele a la señora que ya llegué. Luego pasos pesados en la galería. El sonido de las espuelas de plata contra las baldosas de barro. ¿Dónde está mi esposa? ¿Nacieron ya los niños?, gritaba con voz ebria de ansiedad y felicidad. Petrona se escondió detrás de la puerta de la despensa. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo. Todo dependía de los próximos minutos. El señor don Francisco Javier subió las escaleras a tropezones. Sus botas de cuero repujado golpeaban fuerte la piedra. Era un hombre alto, de 1,85 metros, hombros anchos, bigotes tupidos color castaño con algunas canas prematuras, mirada dura de quien está acostumbrado a mandar y ser obedecido, 42 años recién cumplidos. Vestía un traje de paño oscuro de la mejor calidad, traído de España, chaleco de seda bordado, corbatín blanco sucio de polvo del camino. Una cadena de oro grueso cruzaba su pecho. De ella colgaba un reloj de bolsillo que había pertenecido a su abuelo. En el pasillo se cruzó con doña Socorro.
La partera bajaba con una palangana de peltre llena de paños ensangrentados. ¿Y bien, doña Socorro, cuántos nacieron?, preguntó sujetándola del hombro. Su voz temblaba de emoción. La partera respondió sin pensar, sin medir sus palabras: 3, señor don Francisco. Fueron 3 niños varones, trillizos, algo muy raro, un milagro de Dios nuestro Señor. El rostro de don Francisco se iluminó como si hubieran encendido todas las velas de la casa al mismo tiempo. Sus ojos brillaron de orgullo. 3 herederos, 3 Montemayor. Rió fuerte. Se golpeó el pecho con el puño. 3 varones. La sangre de los conquistadores sigue fuerte. Gracias sean dadas a Dios. Pero al abrir la puerta del cuarto principal, solo vio 2 bebés. María Josefa estaba acostada en la cama de dosel con cortinas de damasco, pálida como la cera de las velas. Su cabello castaño, oscuro, desordenado, se pegaba a su rostro todavía húmedo de sudor. Sostenía 2 bebés, envueltos en pañales de lino fino, ambos de piel clara y rosada, ambos dormidos plácidamente. Vio entrar a su marido. Su corazón casi se detuvo. Necesitaba actuar rápido, muy rápido. Francisco, susurró con voz débil. Sus ojos se llenaron de lágrimas ensayadas. Fueron 3, sí, pero uno, el más débil, no resistió. Nació sin respirar bien, morado. Doña Socorro intentó todo. Le sopló en la boca, le golpeó la espalda, pero Dios nuestro Señor lo quiso de vuelta. Su voz se quebró convincentemente. Sollozó. Escondió el rostro entre los 2 bebés que sostenía. El señor don Francisco se detuvo. La sonrisa desapareció de su rostro como si se la hubieran arrancado. Se acercó despacio. Sus espuelas tintinearon con cada paso. Miró a sus 2 hijos, luego a su esposa. ¿Murió?, repitió. Su voz era más baja ahora, casi un susurro. María Josefa asintió. Las lágrimas corrían por su rostro. Ahora eran de verdad, pero no de dolor por el hijo perdido. Era miedo. Miedo a ser descubierta. Doña Socorro ya mandó llevarse el cuerpecito. Mintió. Dijo que era mejor enterrarlo pronto. Así no nos trae más dolor. Así es la costumbre cuando nacen muertos. Don Francisco permaneció en silencio. Pasó la mano por sus bigotes tupidos. Sus ojos se fijaron en los 2 bebés vivos. La noticia lo afectó. Pero era un hombre de su tiempo, acostumbrado a la muerte. Había visto morir a 3 de sus propios hermanos antes de cumplir 10 años. Dios da, Dios quita, murmuró. Hizo la señal de la cruz con devoción. Se inclinó sobre los bebés. Entonces, que sea. Estos 2 serán fuertes. Estos 2 serán los herederos de la hacienda San Jerónimo. Les pondremos Francisco como yo y Jerónimo como el patrón de la hacienda. Francisco y Jerónimo de Montemayor. María Josefa respiró aliviada. La mentira funcionó. Su esposo creyó cada palabra. Petrona, escondida en el piso de abajo, escuchó todo a través de las rendijas del techo de madera.
Tapó su boca con ambas manos para no hacer ruido. Las lágrimas caían silenciosas por su rostro. La señora María Josefa mintió con perfección. El señor don Francisco creyó, sin cuestionar. El bebé de piel oscura, abandonado en el jacal, era oficialmente inexistente. Un fantasma, un secreto, una mancha que había sido borrada antes de que pudiera ensuciar el apellido Montemayor. Petrona sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda. Había obedecido. Sí, pero era cómplice de un crimen. El peso de esa complicidad era una cadena invisible, más pesada que las de hierro que algunos esclavos todavía llevaban en los tobillos. Los días siguientes fueron de aparente normalidad en la hacienda San Jerónimo. María Josefa se recuperaba lentamente en su habitación, rodeada de esclavas que le traían caldo de pollo con epazote, agua de Jamaica endulzada con piloncillo, paños húmedos para la fiebre. Los mellizos Francisco y Jerónimo eran amamantados por una nodriza llamada Rosa, una esclava mulata de 23 años. Ella había perdido a su propio hijo apenas 2 semanas antes. Nació muerto, estrangulado por el cordón umbilical. Ahora alimentaba a los hijos de la señora con la leche que era para el suyo. El señor don Francisco paseaba por la hacienda con el pecho hinchado de orgullo. Supervisaba el corte de caña en los campos. Gritaba órdenes a los capataces. Bebía aguardiente de caña hasta altas horas de la madrugada con otros hacendados que venían a felicitarlo. Brindaban por los herederos Montemayor, por la continuidad de la familia, por el futuro glorioso de la Nueva España. No sabía que su sangre corría también en un tercer niño, condenado a muerte segura en un jacal abandonado. A kilómetros de la casa principal, Petrona trabajaba día y noche como siempre. Lavaba la ropa en el arroyo, cocinaba para toda la servidumbre, servía el chocolate caliente a la señora por las mañanas, planchaba con planchas de hierro calentadas al fuego, barría los corredores de la casa principal. Pero su mente estaba en otra parte. Estaba en el jacal abandonado, con el bebé que dejó envuelto en una manta vieja. Rezaba todas las noches, de rodillas en el piso de tierra de la barraca. Pedía perdón a Dios. Perdón por haber abandonado a un inocente. Perdón por no haber tenido el valor de decir que no. Su hija Inés notó el cambio en su madre. 6 años tenía la niña, pero era lista, demasiado lista para su edad. Veía los ojos rojos de Petrona, el silencio pesado que la rodeaba, los suspiros profundos que escapaban de su pecho, las manos que temblaban cuando trenzaba su cabello. ¿Qué tienes, madre?, preguntaba con su voz aguda de niña. Petrona solo movía la cabeza. Nada. Hija, es el cansancio, el trabajo. Pero no era cansancio, era culpa. El vacío crecía cada día. El secreto quemaba por dentro como brasa viva. Sabía que en algún momento se revelaría. Los secretos siempre lo hacen, especialmente los que están escritos con sangre. 3 días después del parto, Petrona no aguantó más. Esperó hasta pasada la medianoche. Cuando todos en la hacienda dormían, los señores en la casa principal, los esclavos en las barracas, los capataces en sus habitaciones junto a las trojes. Se levantó con cuidado de su petate. Inés dormía a su lado. Respiraba suave, ajena al tormento de su madre.
Petrona tomó su rebozo de lana. Escondió debajo algunos restos de tortillas, un pedazo de queso seco, medio jarro de atole frío. Salió descalza de la barraca. La noche estaba oscura, sin luna. Solo las estrellas iluminaban el camino. Corrió por el mismo camino que había tomado 3 noches antes. Sus pies conocían cada piedra, cada raíz salida, cada hueco en el sendero. Su corazón latía desbocado. Esperaba encontrar al bebé muerto, de hambre, de frío, de las alimañas que abundaban en esas tierras abandonadas. Al llegar al jacal, escuchó algo que le detuvo el corazón. Un llanto, débil, como el maullido de un gatito, pero era un llanto. Empujó la puerta de madera carcomida. La luz de las estrellas entraba por los agujeros del techo. El bebé vivía. Estaba envuelto en la misma manta. Temblaba. Su carita estaba arrugada de hambre, pero estaba vivo. Petrona cayó de rodillas sobre la tierra húmeda. Lloró. Lloró como nunca había llorado, ni siquiera cuando le quitaron a su primer hijo. Milagro, susurró. Tomó al niño en brazos. Sintió el calor de su piel, el latido rápido de su corazón diminuto. En ese momento tomó una decisión que cambiaría todo. No lo abandonaría. Lo visitaría todas las noches. Lo criaría en secreto. Le daría lo poco que pudiera robar de la cocina. Lo mantendría vivo aunque fuera contra las órdenes de la señora. Aunque significara su propia muerte si era descubierta. Le dio un nombre. Lo susurró al oído del bebé mientras lo mecía. Te llamarás Domingo, porque naciste para descansar del yugo, aunque no lo sepas todavía. Pero ¿cuánto tiempo podría mantener vivo ese secreto? ¿Cuántas noches más podría escaparse sin ser descubierta? ¿Qué pasaría cuando el niño creciera y comenzara a hacer ruido? Cuando ya no fuera suficiente con tortillas y atole robado. Si quieres conocer lo que sucedió con Domingo, el niño que nació para ser borrado, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar revelará cómo un secreto familiar se convirtió en una verdad que nadie pudo seguir ocultando. Pasaron 5 años. 5 años de doble vida. 5 años de mentiras sostenidas sobre mentiras. 5 años de un niño creciendo en las sombras, mientras sus hermanos crecían en la luz. La hacienda San Jerónimo prosperaba como nunca. Los cañaverales se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El ingenio azucarero funcionaba día y noche durante la zafra. Las chimeneas expulsaban humo negro que se veía desde kilómetros de distancia. El señor don Francisco se había convertido en uno de los hacendados más ricos de todo Veracruz. Los mellizos, Francisco y Jerónimo, crecían como auténticos príncipes coloniales. Vestían ropa de lino traída de Europa, chaquetas con botones de plata, pantalones hasta la rodilla, medias blancas de seda, zapatos de charol con hebillas doradas. Aprendían latín con un maestro venido de Puebla. Estudiaban catecismo con el párroco del pueblo. Tomaban lecciones de esgrima y equitación. Cabalgaban en ponis importados de Andalucía. Tenían 5 años. Cabello liso, color castaño claro. Piel blanca que nunca conocía el sol porque la señora María Josefa les prohibía salir sin sombrero.
ojos que ya cargaban esa arrogancia particular de quien nace sabiendo que el mundo le pertenece. El señor don Francisco los miraba con un orgullo que le inundaba el pecho. Imaginaba el imperio que heredarían, las tierras que se extenderían aún más, los títulos nobiliarios que quizás algún día conseguiría comprarles en España. No sabía nada de un tercer hijo, que crecía en las sombras, alimentado por el amor robado de una esclava. Domingo tenía 5 años también. Vivía escondido en el mismo jacal donde había sido abandonado. Era moreno, la piel oscura que heredó de algún antepasado africano que nunca conocería. Cabello rizado y negro que crecía sin control. Ojos brillantes, inteligentes, curiosos. Petrona lo visitaba todas las noches sin falta. Llevaba lo poco que podía robar de la cocina sin levantar sospechas. Tortillas duras, frijoles fríos, a veces un huevo, rara vez un pedazo de carne. Le remendaba la ropa con retazos robados. Le contaba historias. Le enseñaba las pocas oraciones que ella conocía. Y sobre todo, le enseñaba la lección más importante. No puedes ser visto, hijo mío, le decía una y otra vez. Si el Señor se entera de que existes, nos mata. A ti, a mí, quizás también a Inés. Debes quedarte aquí, escondido, en silencio, como un fantasma. Domingo obedecía. Era un niño extrañamente tranquilo, como si entendiera la gravedad de su situación, aunque no comprendiera los detalles. Su compañía eran los pájaros que anidaban en el techo, los monos aulladores que pasaban por los árboles cercanos, las iguanas que se calentaban al sol sobre las piedras, y los momentos preciosos con Petrona. No sabía que tenía hermanos, no sabía quién era su padre, no sabía por qué debía esconderse. Solo sabía que Petrona, a quien llamaba madre, aunque algo en su corazón le decía que esa palabra no era del todo cierta, le traía comida y amor, y eso era suficiente. Inés, la hija de Petrona, tenía 11 años ya. Había crecido con las sospechas enterradas en el pecho. Desde hacía años notaba las desapariciones nocturnas de su madre, la comida que faltaba, los retazos de tela que desaparecían, el cansancio profundo en los ojos de Petrona cada mañana. Era una niña lista. Trabajaba en la huerta de la hacienda, regaba las plantas de chile, cuidaba las matas de jitomate, cosechaba los quelites y los quintoniles. Una noche de mayo, cuando la luna estaba en cuarto menguante, Inés tomó una decisión. Esperó a que su madre se levantara del petate. Fingió dormir. Escuchó los pasos descalzos alejándose. Entonces se levantó también y siguió a su madre en silencio absoluto. Petrona caminaba rápido por el sendero conocido. No miraba atrás. Confiaba en que todos dormían. Inés la seguía a varios metros de distancia, un nado, escondida entre las sombras. El corazón le latía fuerte. No sabía qué encontraría, pero necesitaba saber. Llegaron al jacal abandonado. Petrona entró. Inés esperó unos segundos. Luego se acercó despacio. Se asomó por una rendija entre las tablas de la pared. Lo que vio le cortó la respiración. Su madre estaba arrodillada. Acunaba a un niño
un niño de piel oscura, de su misma edad aproximadamente. Petrona le cantaba una canción de cuna con voz suave. Duérmete, mi niño. Duérmete, mi amor. Duérmete, pedazo de mi corazón. Inés sintió que el pecho se le oprimía. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué lo escondía su madre? ¿Por qué nunca le había hablado de él? Regresó corriendo a la barraca. Se acostó en su petate, pero no pudo dormir. La duda carcomía su alma como la polilla carcome la madera. Durante días observó a su madre con nuevos ojos. Vio el cansancio, las manos que escondían pan dentro del rebozo, los suspiros profundos cuando creía que nadie la veía. Una noche, mientras su madre remendaba un vestido a la luz de una vela de sebo, Inés reunió todo su valor. ¿Quién es el niño de la milpa, madre? La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Petrona se paralizó. La aguja quedó suspendida en el aire. Sus ojos se abrieron enormes. ¿Qué niño? ¿Inés? ¿Qué historia es esa? Tartamudeó. Inés ya no era una niña pequeña. 11 años en una hacienda esclavista la habían hecho crecer rápido, demasiado rápido. Te seguí, madre. Vi al niño. ¿Quién es? ¿Es mi hermano? Petrona dejó caer el vestido que remendaba. Se cubrió el rostro con ambas manos y por primera vez en 5 años contó el secreto en voz alta. Contó todo. Sobre el parto de la señora María Josefa, sobre los trillizos, sobre el bebé de piel oscura, sobre la orden de hacerlo desaparecer, sobre su decisión de salvarlo, sobre las visitas nocturnas durante 5 años. Inés escuchó en silencio. Sus ojos se fueron llenando de lágrimas. Entonces, ¿es hijo del señor don Francisco?, preguntó con voz temblorosa. Petrona asintió lentamente. Es hermano de los niños, Francisco y Jerónimo. Es un Montemayor. Aunque nadie debe saberlo, nunca. Inés procesó la información. Su mente de 11 años intentaba comprender la enormidad de lo que acababa de descubrir. ¿Y si lo descubren? ¿Qué pasa?, susurró. Petrona sujetó las manos de su hija con fuerza. Sus ojos estaban rojos. Lo matan a él. Inés, me matan a mí. Quizás a ti también. El señor don Francisco no perdona. Y la señora María Josefa menos. Ese niño es la prueba viviente de su vergüenza. El miedo colgó en el aire como niebla espesa. Inés prometió guardar el secreto. Juró por la Virgen de Guadalupe, por todos los santos, por el alma de su abuela que murió en el barco negrero. Pero la revelación la cambió. Desde ese día, cuando veía a los mellizos Francisco y Jerónimo paseando por la hacienda con sus ropas finas y sus aires de superioridad, los miraba con otros ojos. Eran hermanos de Domingo, el niño escondido en el jacal, hermanos de sangre, pero vivían en mundos tan opuestos que bien podrían haber estado en planetas diferentes. Esa injusticia comenzó a hervir dentro de ella, lento, constante, como agua puesta al fuego. Los años
pasaron lentos, pesados, como arrastrando cadenas invisibles. Domingo crecía fuerte a pesar de todo. Aprendía a sobrevivir con lo mínimo. Cazaba lagartijas con trampas que él mismo fabricaba. Pescaba en el arroyo con un anzuelo hecho de espinas. Conocía cada planta comestible, cada raíz que podía masticar, cada fruto silvestre que no era venenoso. Petrona lo visitaba religiosamente, todas las noches, llueva o truene, con fiebre o sin ella. Pero el miedo aumentaba, el niño crecía. Ya no era un bebé silencioso. Hacía preguntas, quería saber cosas, quería entender por qué estaba allí. ¿Por qué no puedo ir a la casa grande, Madre Petrona?, preguntaba señalando hacia donde se veían las luces de la hacienda. Allá no es lugar para ti, hijo, respondía ella. Tu lugar es aquí, seguro, escondido. ¿Pero por qué?, insistía el niño. La respuesta nunca bastaba, porque las verdades a medias nunca satisfacen, y las mentiras piadosas duelen más que las crueles. Todo se desmoronó en una tarde de agosto. Era el año de 1791. Domingo tenía 5 años recién cumplidos. Los mellizos, Francisco y Jerónimo también. Esa tarde, los 2 niños lograron escapar de su institutriz, una mujer española llamada Doña Gertrudis, que los enseñaba a leer y escribir. Doña Gertrudis se había quedado dormida en su silla. El calor de agosto era insoportable. Los niños vieron su oportunidad. Se escaparon por la puerta trasera. Corrieron hacia las caballerizas, montaron sus ponis y cabalgaron hacia la selva baja que rodeaba la hacienda. Reían, gritaban de emoción, buscaban aventura. Llevaban rifles de juguete de madera tallada, sombreros de paja. Se sentían conquistadores, exploradores, héroes de las historias que les contaban antes de dormir. «Vamos a cazar un jaguar», gritaba Francisco riendo. «¿O un cocodrilo?», respondía Jerónimo. Se adentraron más de lo que debían. Siguieron un sendero apenas visible. Los ponis conocían el camino. Lo habían transitado antes los trabajadores de la hacienda. De pronto escucharon un silbido. Era una melodía, triste, como el canto de un pájaro solitario. Pararon los caballos. Se miraron entre ellos. «¿Escuchaste eso?», preguntó Jerónimo. «Sí», respondió Francisco. «Viene de allá». Avanzaron despacio. Los cascos de los ponis hacían ruido contra las piedras. Entonces lo vieron. Un jacal medio derruido, y sentado frente a él, sobre una piedra grande, había un niño. Era de su misma edad aproximadamente, descalzo, vestía harapos, un pantalón de manta remendado 1000 veces, una camisa que alguna vez fue blanca, el cabello rizado le caía sobre los ojos. Pero lo más notable era su piel, morena, oscura. El niño levantó los ojos al escuchar los caballos. Vio a los 2 niños montados, vestidos con ropas finas, piel blanca, como pequeños señores. Se paralizó. «¿Quién eres?»,
preguntó Jerónimo con voz autoritaria. La misma voz que usaba su padre con los esclavos. El niño no respondió. Le habían enseñado a no ser visto, a no hablar con nadie. Pero ahora era demasiado tarde. Ya lo habían visto. Es un esclavo fugitivo, dijo Francisco riendo. Debemos contarle a mi padre. Lo azotarán. Jerónimo no respondió de inmediato. Algo en el rostro de ese niño le resultaba extrañamente familiar. Los ojos oscuros, la manera de inclinar la cabeza, el hoyuelo en el mentón. Espera, dijo Jerónimo. ¿Vives aquí? ¿Solo? El niño dudó, luego asintió lentamente. ¿Dónde están tus padres?, insistió Jerónimo. Domingo movió la cabeza. No tengo padre, susurró. La madre Petrona viene a verme. El nombre cayó como rayo. Francisco y Jerónimo se miraron confundidos. Petrona era la esclava que trabajaba en la cocina de la casa principal, la que les servía el chocolate caliente por las mañanas, la que lavaba su ropa. ¿Por qué cuidaría de un niño escondido en la selva? Esa noche los mellizos regresaron a la casa principal en silencio. No contaron a su padre lo que habían visto. No contaron a nadie. Pero el misterio les quemaba por dentro, como brasa en el pecho. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué Petrona lo escondía? ¿Por qué se parecía tanto a ellos? Francisco decidió investigar. Era el más impulsivo de los dos, el más curioso, el que no podía dejar un misterio sin resolver. Durante días observó a Petrona. La seguía con disimulo. Notaba cuando escondía comida en su rebozo, cuando miraba hacia la selva con ojos preocupados. Una noche la siguió. Se escondió entre los arbustos del camino. La vio entrar al jacal. Se acercó más. Pegó el oído a la pared de adobe. Y escuchó algo que le heló la sangre hasta los huesos. «Hijo mío», decía Petrona con voz dulce, «pronto entenderás por qué debes estar escondido. Pero eres tan importante como cualquiera de esa casa grande. Tienes la misma sangre, el mismo derecho, aunque el mundo diga lo contrario». Francisco volvió corriendo a la casa. El corazón le latía desbocado. Despertó a Jerónimo sacudiéndolo. «La escuché», susurró agitado. Lo llamó hijo. Dijo que es importante como nosotros, que tiene la misma sangre. Jerónimo se sentó en la cama, los ojos muy abiertos. «Eso no tiene sentido», murmuró. «¿Por qué diría eso una esclava?» Se quedaron despiertos el resto de la noche, intentando armar el rompecabezas, conectar las piezas dispersas. El niño tenía su misma edad, 5 años exactos. Petrona trabajaba en la casa grande cuando nacieron. Estaba presente en el parto, la historia del hermano muerto, ese tercer bebé que supuestamente no sobrevivió. De pronto, una duda terrible comenzó a formarse, una sospecha, una semilla oscura que una vez plantada no pararía de crecer. ¿Y si ese niño no era un extraño? ¿Y si era su hermano? El que les dijeron que había muerto. La sospecha de los mellizos creció día a día, como enredadera venenosa. Observaban cada movimiento de Petrona, cada mirada de su madre María Josefa,
cada suspiro de su padre don Francisco. Regresaron al jacal varias veces. Observaban a Domingo desde lejos. Lo veían jugar solo, hablar con los pájaros, dibujar en la tierra con un palo. Y cada vez que lo veían, la certeza crecía. Había algo en él, los mismos ojos almendrados que tenía su padre, la misma manera de fruncir el ceño cuando se concentraba, el mismo hoyuelo en el mentón que tenía el abuelo Montemayor en el retrato del salón. La verdad los asfixiaba, como manos invisibles apretando sus gargantas. Una tarde de diciembre, cuando el cielo estaba gris y amenazaba lluvia, Francisco tomó una decisión. «Vamos a preguntarle a la madre», dijo con los puños cerrados. «Quiero oírlo de su boca. Necesito saber la verdad, aunque duela». Jerónimo estuvo de acuerdo. La verdad siempre es mejor que la duda, aunque la verdad sea un cuchillo. Encontraron a su madre María Josefa en la galería de la casa. Bordaba un pañuelo con hilos de seda de colores. Tomaba té de manzanilla en una taza de porcelana de China. A sus 31 años estaba más delgada. El cabello comenzaba a encanecer en las sienes. Los ojos tenían ojeras profundas, como si llevara años sin dormir bien. Levantó la vista al ver a sus hijos acercarse. Algo en sus rostros la alarmó. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «Madre», comenzó Francisco. Su voz era firme a pesar de tener solo 5 años. «Usted nos mintió sobre el hermano que murió». María Josefa dejó caer la taza. El ruido de la porcelana haciéndose añicos contra las baldosas resonó en todo el corredor. El té caliente se derramó sobre su vestido de seda azul, pero ella no se movió. Se quedó pálida. Los labios temblaban. ¿Qué historia es esa?», tartamudeó. Jerónimo se acercó más, los ojos llenos de lágrimas. «Lo sabemos, madre. Lo vimos. Hay un niño escondido en la selva. Petrona lo cuida. Tiene nuestra edad. Se parece a nosotros. Es nuestro hermano, ¿verdad?». El silencio que siguió fue ensordecedor, como si todo el ruido del mundo se hubiera apagado de repente. La verdad se hizo pedazos, como la taza de porcelana en el suelo. María Josefa rompió a llorar. Su cuerpo entero se sacudió con sollozos violentos. Se cubrió el rostro con ambas manos. No pudo hablar durante varios minutos. Los mellizos se quedaron paralizados. Nunca habían visto a su madre así, deshecha, rota, humana. Finalmente levantó el rostro, los ojos rojos, el maquillaje corrido por las lágrimas. «Sí», susurró con voz rota. «Sí, es vuestro hermano. Nació con ustedes, los 3 juntos, trillizos. Pero él era diferente. Piel más oscura, rasgos africanos. Tuve miedo, tanto miedo. Miedo de vuestro padre. Miedo de lo que diría la gente. Miedo de que descubrieran». Se detuvo. No terminó la frase, pero los niños entendieron. «Ordené a Petrona que lo hiciera desaparecer», continuó con voz apenas audible. «Pensé que moriría solo.
en el frío, sin ayuda. No sabía que Petrona lo salvaría, que lo criaría en secreto todos estos años. Las palabras salieron como una confesión, como si llevara 5 años esperando el momento de decir la verdad. ¿Usted mandó matar a nuestro hermano?, preguntó Francisco. La voz temblaba. María Josefa movió la cabeza. No directamente. Yo solo ordené que lo sacaran, que desapareciera. Creí que sería rápido, que no sufriría. Jerónimo miró a su madre. En sus ojos de 5 años había una decepción que normalmente solo tienen los adultos. ¿Cómo pudo hacer eso?, susurró. Es nuestro hermano. Es su hijo. María Josefa no tuvo respuesta, solo lágrimas. Francisco salió corriendo del corredor. Gritó, pateó piedras, golpeó el tronco de un árbol hasta que le sangraron los nudillos. Jerónimo se quedó un momento más mirando a su madre. La decepción se había convertido en algo más oscuro, asco. Luego también se fue. María Josefa quedó sola, arrodillada en el corredor, rodeada de pedazos de taza rota, de té derramado, de una verdad que había explotado como bomba. Había perdido al hijo que rechazó y acababa de perder el respeto de los hijos que crió. Pero eso era solo el comienzo, porque la verdad, una vez libre, no vuelve nunca a la jaula. Pero ¿qué pasaría cuando el señor don Francisco se enterara? ¿Qué haría el hacendado más poderoso de Veracruz al descubrir que tenía un tercer hijo vivo? Un hijo de Masila, piel oscura, que había sido condenado a muerte por su propia madre. ¿Cumpliría la sentencia que nunca se ejecutó? ¿O la sangre pesaría más que el prejuicio? Si quieres descubrir cómo reaccionó don Francisco de Montemayor al enterarse de la existencia de Domingo, el hijo que nació para ser borrado, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque lo que viene a continuación revelará si el apellido Montemayor estaba dispuesto a proteger su honra o a reconocer su sangre. Esa misma noche, Francisco hizo lo impensable, lo que cambiaría todo para siempre. Contó todo a su padre. Entró en el despacho del señor don Francisco Javier de Montemayor. El hombre fumaba un puro de tabaco de Veracruz. Revisaba los libros de contabilidad de la hacienda, las cifras de la última zafra, los precios del azúcar en el mercado de la Ciudad de México. Padre, dijo Francisco con voz firme, usted tiene otro hijo. No murió. Está vivo, escondido en la selva. La madre mandó a Petrona que lo hiciera desaparecer porque nació con la piel más oscura que nosotros. Don Francisco levantó los ojos lentamente. El puro se detuvo a medio camino de sus labios. No dijo nada, solo miró a su hijo. Esperó. Francisco repitió todo, cada detalle. El jacal abandonado, el niño de 5 años, Petrona visitándolo cada noche, la confesión de su madre. Don Francisco se levantó despacio. La silla de cuero crujió. Sus ojos se inyectaron de una furia que su hijo nunca había visto. Repite, ordenó con voz peligrosamente baja. Francisco repitió. Las manos le temblaban ahora. Se dio cuenta de lo que había desatado. Don Francisco volcó la mesa del despacho. Los libros de contabilidad volaron por el aire.
Las plumas y el tintero se estrellaron contra el suelo. Los papeles se dispersaron como hojas en tormenta. Petrona, rugió. La voz resonó por toda la hacienda. Se escuchó hasta en las barracas de los esclavos, hasta en los cañaverales. La venganza comenzó. Petrona fue arrastrada desde la cocina. 2 capataces la sujetaron por los brazos. Las cadenas que no había usado en años tintineaban ahora en sus muñecas. Sabía que su fin había llegado. Después de 5 años protegiendo un secreto, finalmente se había revelado. La llevaron frente al señor don Francisco. Él estaba en el patio central. Todos los esclavos de la hacienda habían sido reunidos. Era su forma de dar ejemplo, de recordarles quién mandaba. Tenía un látigo de cuero en la mano. Uno de esos látigos con puntas de metal que arrancaban la piel con cada golpe. El rostro deformado por la furia. ¿Escondiste a mi hijo?, rugió. Petrona fue empujada al suelo. Cayó de rodillas sobre las piedras del patio, pero levantó el rostro. No bajó los ojos como le habían enseñado toda su vida. Los miró directo, con una dignidad que solo tienen quienes ya no tienen nada que perder. ¿Escondí? Sí, sí. Señor, respondió con voz firme. La señora me mandó matarlo. Me ordenó que lo dejara morir en la selva porque había nacido con la piel oscura. No tuve valor para eso. Preferí criarlo en el monte, con hambre, con frío, pero vivo. Preferí eso a dejarlo morir solo. La sinceridad desarmó a don Francisco. Levantó el látigo. Lo sostuvo en alto. Dudó. Toda la hacienda contenía el aliento. ¿Dónde está?, preguntó finalmente bajando el látigo. Petrona respiró hondo. Sabía que esta respuesta sellaría muchos destinos. En el jacal viejo, cerca del arroyo de los Guamúchiles, solo, esperando mi regreso como todas las noches. Don Francisco soltó el látigo. Cayó al suelo con un ruido sordo. Gritó a los capataces: «Traigan al niño aquí, ahora mismo». Trajeron a Domingo al patio mientras el sol comenzaba a ponerse. Era casi el atardecer. El cielo estaba pintado de naranja y rojo, como si el mismo cielo supiera que algo importante estaba por suceder. El niño venía descalzo, sucio, con sus harapos remendados, los ojos asustados, rodeado de hombres grandes que lo empujaban. Todo el mundo miraba. Los esclavos desde las barracas, los capataces desde sus puestos, la señora María Josefa desde la galería de la casa principal, los mellizos desde una ventana del segundo piso. Cuando Domingo vio a Petrona arrodillada, con las muñecas encadenadas, el rostro lleno de lágrimas, intentó correr hacia ella. «Madre Petrona», gritó con su voz de niño. Los capataces lo sujetaron, lo mantuvieron quieto. Don Francisco se acercó lentamente. Cada paso resonaba en el silencio del patio. Se arrodilló frente al niño. Lo miró a los ojos. Observó cada detalle de su rostro. Buscó, comparó. Y allí estaban, sus propios rasgos reflejados en ese rostro moreno, los ojos almendrados que heredó de su padre.
el formato de la mandíbula que tenían todos los Montemayor, el hoyuelo en el mentón, la forma de las orejas. Su hijo, su sangre, su propia carne y hueso. La prueba viviente del secreto de su esposa. La evidencia de que el apellido Montemayor no era tan puro como presumían. Se giró lentamente. Miró hacia la galería donde estaba María Josefa. Ella lloraba, aferrada a las columnas de piedra para no caerse. Algo se rompió dentro de don Francisco. No era solo furia, era decepción, traición y quizás algo parecido al dolor. Volvió a mirar al niño, luego a todos los presentes. «Este niño es un Montemayor», declaró con voz que resonó en todo el patio. El silencio se hizo aún más profundo, como si todos hubieran dejado de respirar al mismo tiempo. «Tiene mi sangre», continuó. «La sangre no se esconde, no importa el color de la piel. Es mi hijo». Miró a Petrona, que seguía arrodillada. «Salvaste a mi hijo cuando mi propia esposa quiso matarlo. Por eso estás libre. Te doy la libertad. A ti y a tu hija. Inés también». Petrona no lo creyó. Pensó que estaba soñando o delirando. Lloró. Los capataces le quitaron las cadenas. Inés corrió desde las barracas. Abrazó a su madre. Ambas lloraron. De alivio, de incredulidad, de gratitud mezclada con dolor. Pero la historia no terminaba allí. No podía terminar allí. Don Francisco tomó a Domingo de la mano. El niño temblaba. No entendía qué estaba pasando. Lo llevó al frente de la casa principal, a las escaleras de piedra que subían a la galería. «Este niño vivirá aquí», declaró mirando a todos. «En la casa principal. Tendrá el apellido Montemayor. Estudiará como sus hermanos. Comerá bien. Vestirá bien. Crecerá como mi hijo, porque es lo que es». María Josefa bajó las escaleras tambaleándose, el rostro blanco como la cal. Francisco susurró: «¿Qué estás haciendo? La gente hablará. Dirán que...». La interrumpió con voz de trueno. «¿Qué hablen? Josefa, dirán la verdad, que intentaste matar a nuestro hijo por el color de su piel. Dejaré que todos lo sepan, que todos juzguen quién es el monstruo verdadero». Se giró hacia Domingo. El niño lo miraba con ojos enormes, llenos de miedo y confusión. Don Francisco se arrodilló a su altura. «Eres mi hijo», le dijo con voz más suave. «¿Entiendes? No eres menos que nadie. Quien diga lo contrario tendrá que hablar conmigo». Domingo miró a Petrona. Buscaba respuestas en los únicos ojos que le habían mostrado amor. Ella asintió lentamente. Sonrió entre lágrimas. «Ve, hijo mío», susurró. «Vive la vida que siempre fue tuya, la vida que intentaron robarte desde tu primer aliento». Domingo dio el primer paso, luego otro. Subió las escaleras de piedra de la casa principal, descalzo, con sus harapos, pero con la mano de su padre sujetando la suya. Los años siguientes fueron de transformación, de adaptación.
de aprendizaje doloroso de lo que significaba vivir entre dos mundos. Domingo fue aceptado oficialmente como Domingo de Montemayor y Cervantes. Se le dio una habitación en la casa principal, ropa nueva, zapatos de cuero. Estudió junto a sus hermanos Francisco y Jerónimo. Aprendió a leer y escribir, a sumar y restar, a hablar latín, a tocar el piano de cola que estaba en el salón principal. Pero nunca olvidó de dónde venía. Nunca olvidó los primeros 5 años de su vida. El jacal abandonado, el hambre, el miedo. Cuando comía en la mesa del comedor con vajilla de plata, recordaba las tortillas duras que Petrona le llevaba. Cuando dormía en una cama con sábanas de lino, recordaba el petate en el suelo de tierra. Petrona e Inés vivían como mujeres libres en una casa pequeña que don Francisco les dio en el pueblo cercano de San Andrés. Tenían su propio pedazo de tierra. Cultivaban maíz y frijol. Criaban gallinas. Domingo las visitaba todas las semanas. A escondidas al principio, luego abiertamente cuando su padre se lo permitió. Llevaba comida, dinero que su padre le daba, pero sobre todo llevaba cariño, gratitud. Creció dividido. Casa grande, heredero. Hijo de un hacendado poderoso, pero también esclavo liberado. Niño que conoció el hambre, el abandono, el rechazo por el color de su piel. Esa división lo hizo diferente. Lo hizo más compasivo que sus hermanos, más consciente del sufrimiento ajeno. A los 20 años, cuando don Francisco dividió sus tierras entre los 3 hijos, Domingo tomó una decisión que escandalizó a toda la región. Vendió su parte de la herencia, todas las hectáreas de caña que le correspondían, todo el dinero que había acumulado, y usó ese dinero para comprar la libertad de todos los esclavos de la hacienda San Jerónimo. 53 personas, hombres, mujeres, niños. Uno por uno les entregó sus cartas de libertad. Uno por uno les dijo que eran libres. Su padre, ya viejo y enfermo, observó desde su habitación. No lo detuvo, quizás porque en el fondo sentía culpa por todo lo que su mundo había hecho, por lo que él mismo había permitido. Antes de morir, don Francisco Javier Montemayor sujetó la mano de su hijo Domingo. Sus hermanos Francisco y Jerónimo estaban del otro lado de la cama, pero fue a Domingo a quien miró. «Eres mejor que yo», susurró con voz quebrada. «Mejor que todos nosotros. Hiciste lo que yo nunca tuve el valor de hacer». Cerró los ojos. Exhaló por última vez. Petrona murió a los 65 años. 1811. Rodeada por Domingo, Inés y los nietos que nunca pensó que tendría. En el velorio, Domingo sujetó la mano de la mujer que lo salvó, la mujer que lo amó cuando su propia madre lo rechazó. Le dijo al oído, aunque ella ya no podía escucharlo: «Gracias, madre, gracias por dejarme vivir. Gracias por enseñarme que el amor es más fuerte que el miedo, que la compasión es más poderosa que el prejuicio». Domingo vivió hasta los 68 años. 1849. Dedicó su vida a ayudar a ex esclavos. Fundó escuelas.
compró tierras que distribuyó entre familias que no tenían nada, luchó contra la esclavitud en los últimos años en que existió en México. Llevaba siempre la marca de dos mundos, pero eligió ser puente, no muro. El niño que nació para ser borrado, el niño condenado por el color de su piel, se convirtió en luz. Una luz que iluminó el camino para muchos otros. ¿Cuántos domingos fueron silenciados? ¿Cuántos niños fueron juzgados y condenados antes de respirar? ¿Cuántos secretos familiares como este permanecen enterrados en haciendas abandonadas, en archivos polvorientos, en memorias que nadie se atreve a contar? Si quieres conocer cuántas historias más, como la de Domingo, permanecen ocultas en la época colonial mexicana, cuántas madres como Petrona eligieron el amor sobre la obediencia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque esta historia nos enseña que los secretos más oscuros de las familias poderosas siempre encuentran la manera de salir a la luz. Esta historia nos recuerda una verdad que duele. El precio del prejuicio se paga con vidas inocentes, con futuros robados, con almas marcadas para siempre. Domingo nació condenado por algo que no eligió. El color de su piel, la tonalidad de su carne, los rasgos heredados de antepasados africanos que fueron arrancados de su tierra y traídos en cadenas a través del océano. En la Nueva España del siglo XVIII, existía un sistema de castas tan complejo como cruel. 16 categorías diferentes según la mezcla de sangres. Español con indígena daba mestizo. Español con negra daba mulato. Mestizo con española daba castizo. Y así sucesivamente. Cada mezcla tenía un nombre, un lugar en la jerarquía social, derechos limitados o inexistentes. Las pinturas de castas que se hacían en esa época muestran familias ordenadas por color de piel, como si los seres humanos fueran especímenes, objetos de estudio, no personas con sueños, miedos, amor. La obsesión con la limpieza de sangre llegaba a extremos absurdos. Las familias aristocráticas guardaban árboles genealógicos que se remontaban a los conquistadores, certificados de pureza de sangre que debían presentarse para ocupar ciertos cargos, para entrar a ciertas instituciones religiosas, para casarse con alguien de cierta clase. Y cuando un niño nacía con rasgos que revelaban la mezcla, cuando la sangre africana o indígena se hacía evidente, las familias poderosas tenían varias opciones, todas crueles. Algunos bebés eran entregados a nodrizas lejanas, criados en pueblos apartados, negados oficialmente. Otros eran llevados a orfanatos, abandonados en las puertas de iglesias, dejados a su suerte. Los menos afortunados, como casi le sucede a Domingo, simplemente eran abandonados para morir. La historia de Domingo no es única, es solo una entre miles que nunca fueron contadas. En los archivos parroquiales de Veracruz, de Oaxaca, de todo el territorio que era la Nueva España, hay registros de niños que nacieron y murieron el mismo día, sin explicación, sin detalles, solo un nombre y 2 fechas idénticas. ¿Cuántos de esos niños murieron realmente de causas naturales? ¿Cuántos fueron víctimas de un sistema que valoraba más el apellido que la vida?
Lo que conmueve de esta historia no es solo la injusticia, es la redención. Don Francisco Javier de Montemayor era un hombre de su tiempo, un esclavista, un hacendado que había construido su fortuna sobre el trabajo forzado de personas que consideraba inferiores. No era un héroe, no era un abolicionista, no era un hombre adelantado a su época. Pero cuando se enfrentó a la verdad, cuando tuvo que elegir entre el honor de su apellido y la vida de su hijo, eligió la sangre. Reconoció al hijo rechazado, lo hizo público, desafió las convenciones sociales, aceptó el escándalo. No lo hizo por bondad, probablemente lo hizo por orgullo, porque un Montemayor era un Montemayor sin importar el color de su piel, porque su sangre era valiosa incluso en un cuerpo moreno. Pero independientemente de sus motivaciones, su decisión salvó una vida, cambió un destino. María Josefa de Montemayor y Cervantes vivió el resto de su vida marcada por la culpa. Según los registros parroquiales, murió en 1805 a los 50 años. Los últimos años los pasó recluida en sus habitaciones. Apenas salía, apenas hablaba. Sus propios hijos, Francisco y Jerónimo, mantuvieron con ella una relación distante, fría, educada pero sin amor. Había perdido algo que nunca pudo recuperar: el respeto, la confianza. En su testamento, que se conserva en el archivo notarial de Xalapa, dejó una nota dirigida a Domingo. Decía: hijo que rechacé, hijo que intenté borrar, no espero tu perdón porque no lo merezco. Solo quiero que sepas que cada día de estos últimos años he vivido con el peso de lo que hice, que el remordimiento me ha consumido más que cualquier enfermedad. Fuiste más fuerte que yo, más noble, más digno del apellido Montemayor que cualquiera de nosotros. Domingo nunca habló públicamente sobre esa carta, pero la guardó hasta su muerte. Petrona nos enseña algo fundamental. El amor verdadero desafía órdenes, enfrenta la muerte, elige la vida cuando todos eligen el silencio. No era la madre biológica de Domingo, no compartía su sangre, pero fue madre donde importa, en el acto diario de cuidar, de proteger, de amar sin condiciones. Durante 5 años arriesgó su vida todas las noches, porque si la hubieran descubierto, la habrían matado, sin juicio, sin piedad. Desobedecer una orden directa de los amos, especialmente una orden relacionada con ocultar un secreto familiar, era motivo suficiente para el castigo más severo. Pero cada noche elegía volver, llevar comida, llevar amor, llevar esperanza a un niño que el mundo había decidido que no merecía existir. Inés, su hija, también pagó el precio de ese secreto. 11 años viendo a su madre desaparecer cada noche, 11 años con el miedo constante de ser descubiertas, 11 años guardando un secreto que podía matarlas a ambas. Cuando finalmente obtuvo la libertad, Inés tenía 16 años. Según los registros del pueblo de San Andrés, se casó a los 18 con un hombre libre llamado Miguel Vargas. Tuvieron 6 hijos. Uno de ellos se llamó Domingo, en honor al niño que su madre salvó.
La línea de descendientes de Inés se puede rastrear hasta principios del siglo XX. Muchos de ellos fueron maestros rurales, personas comprometidas con la educación de los más pobres. Como si el legado de Petrona, esa compasión que desafió un sistema injusto, se hubiera transmitido de generación en generación. Bernardo, perdón, Domingo, porque así era como debemos llamarlo, transformó su dolor en propósito. Pudo haber guardado rencor, pudo haberse convertido en un hombre amargado, resentido con el mundo que lo rechazó, con la madre que quiso matarlo, con el sistema que lo condenó antes de nacer. En cambio, eligió usar su posición privilegiada para ayudar a otros. Liberó a 53 esclavos, pero no solo les dio la libertad legal, les dio tierras, les dio herramientas, les dio educación. Fundó la primera escuela para niños de familias ex-esclavas en toda la región de Veracruz. 1819. La escuela funcionaba en un edificio que él mismo mandó construir en el pueblo de San Andrés. Pagaba de su bolsillo a los maestros. Compraba los libros, los útiles. En 1823, cuando se promulgó la abolición definitiva de la esclavitud en México, Domingo fue uno de los principales promotores en Veracruz. Viajó a la Ciudad de México, presionó a los legisladores, dio testimonio ante el Congreso sobre los horrores del sistema esclavista. Su discurso ante el Congreso, que se conserva en los archivos históricos, comenzaba así: Señores legisladores, yo nací para ser borrado, para no existir. Mi madre me condenó por el color de mi piel. Una mujer esclava me salvó arriesgando su propia vida. Hoy estoy aquí ante ustedes como prueba viviente de que ningún ser humano merece nacer en cadenas. Ningún niño merece ser juzgado por su sangre. Ninguna persona merece vivir como propiedad de otra. El discurso completo duró casi 2 horas. Muchos de los legisladores presentes lloraron. Algunos se levantaron y salieron porque no podían soportar escuchar las verdades que Domingo exponía. La ley de abolición se aprobó por un margen amplio. Y aunque Domingo no fue el único factor, su testimonio fue decisivo. Vivió para ver a sus hijos crecer. Tuvo 5. 3 varones y 2 mujeres. Todos recibieron educación universitaria, algo extraordinario para la época, especialmente para descendientes de esclavos. Su hija mayor, Josefa, se convirtió en maestra. Su hijo mayor, Francisco, estudió medicina en la Ciudad de México. Regresó a Veracruz para atender gratuitamente a las comunidades más pobres. Cuando Domingo murió en 1849, más de 2,000 personas asistieron a su funeral. Ex-esclavos, sus hijos, sus nietos, maestros de las escuelas que fundó, campesinos que recibieron tierras de él. En su tumba, en el cementerio de San Andrés, pusieron una placa que todavía se puede ver hoy. Dice: aquí descansa Domingo de Montemayor y Cervantes. Nació para ser borrado, pero eligió ser luz. Liberó a 53 almas. Educó a cientos. Amó a miles. Su vida fue la prueba de que la compasión es más fuerte que el odio. Reflexionemos hoy sobre el presente. ¿Cuántos niños siguen siendo juzgados antes de respirar?
no por el color de su piel necesariamente, sino por el lugar donde nacen, por la pobreza de sus familias, por su origen, por su apellido. ¿Cuántos sueños son enterrados por prejuicios disfrazados de tradición? ¿Cuántas veces escuchamos frases como: esa familia es de tal clase, ese apellido no tiene linaje, esa gente es así? Los sistemas de castas oficiales desaparecieron hace 2 siglos. Pero las castas invisibles, las que existen en las mentes y en las prácticas sociales, siguen vivas. En México y en toda Latinoamérica, el colorismo sigue siendo un problema real. Personas de piel más oscura enfrentan más discriminación, tienen menos oportunidades, son juzgadas más duramente. Los apellidos todavía abren o cierran puertas. Las conexiones familiares siguen determinando quién tiene acceso a la educación, al empleo, a la justicia. La historia de Domingo sucedió hace más de 200 años, pero sus ecos resuenan hoy. El legado de Domingo es una invitación a elegir ser puente en lugar de muro, a elegir la compasión sobre el prejuicio, a elegir el amor sobre el miedo. Como Petrona, podemos elegir proteger vida aunque nos ordenen destruirla. Como Don Francisco, podemos elegir reconocer la humanidad de todos aunque nos cueste nuestro prestigio. Como Domingo, podemos transformar nuestro dolor en propósito, nuestra herida en medicina para otros. Lo que nos define no es el color de la piel, no es el apellido que llevamos, no es la familia en la que nacimos. Lo que nos define es el color del corazón, las decisiones que tomamos, el amor que elegimos dar. Domingo nació 3 veces. La primera vez fue en aquel cuarto de la hacienda San Jerónimo, rechazado por su propia madre. La segunda vez fue cuando Petrona decidió salvarlo, criarlo, amarlo. La tercera vez fue cuando Don Francisco lo reconoció públicamente, cuando el mundo finalmente aceptó que tenía derecho a existir. Pero su verdadero nacimiento, el más importante, fue cuando él mismo decidió quién quería ser. Cuando eligió no ser víctima, sino liberador. No ser vengativo, sino compasivo. No ser puente, sino muro. Esa es la lección que trasciende los siglos. No importa cómo empecemos. No importa qué tan injusto sea nuestro inicio. Importa qué hacemos con lo que nos toca vivir. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los secretos más dolorosos de la historia colonial mexicana. Si esta historia te ha impactado, compártela, porque recordar es la primera forma de prevenir, porque conocer el pasado es la única manera de no repetirlo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejarnos en los comentarios tu reflexión sobre este caso. ¿Conocías la historia de la esclavitud africana en México? ¿Sabías que en Veracruz existían haciendas con cientos de esclavos traídos de África? ¿Qué otra historia oscura de nuestro país colonial deberíamos investigar? Nos leemos en el próximo relato. Hasta pronto.